Eso tuvimos que arreglarlo ahí. Vemos el texto. Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Ese es el texto que se leyó. ¿Okay? Entonces, de ahí vamos a partir en lo que tenemos ahí. 2 es igual a 1. Y lo que también vamos a ver, que 1 es igual a 2. Rara matemática, pero sin embargo así es. ¿Qué dice el texto que sigue? El 22. ¿Lo tienen? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, o sea, de Adán, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y el verso 23. Dijo entonces, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Adán. Noten, esto es importante lo que estamos viendo acá, porque ahí dice que dijo, ¿quién? Dijo Adán. ¿Qué dijo entonces Adán? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, bueno, a él se le dio una tarea de ponerle nombre a todo lo que existe y lo que existía en ese momento de la creación. A él se le dio la tarea de poner nombre. Y él es el que le puso nombre a esa nueva creación de Dios. ¿Y cómo le puso él a esa creación de Dios? Cuando Dios se la trajo. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿De dónde fue tomada Eva? ¿De dónde fue tomada? ¿Quién fue hecho primero? El hombre fue hecho primero. Y el hombre fue formado por las manos de Dios, de su creador, del polvo de la tierra. O sea, Dios tomó barro, amasó el barro, usó agua, barro, forma una estatua ahí, acostado en el suelo, en el piso. Y dice que lo hizo a su imagen y a su semejanza. Lo moldeó. Las manos de Dios, por eso Job dice que las manos de Dios lo moldearon. Hermano, Dios formó al hombre. Todos los demás seres vinieron a la existencia por la orden de Dios. Produzca la tierra. ¿No fueron esas las palabras? ¿No fueron esas las palabras del Señor? Sí. Produzca la tierra. Y la tierra produjo. En cada día de la creación Dios dijo y fue hecho, menciona David también. Pero aquí Dios, cuando crea al hombre, hace algo diferente. Él lo formó con sus propias manos del polvo de la tierra y usó agua para poder darle forma a ese barro. Y ya vimos en uno de los temas, ¿no? Se recuerdan que Jesús hizo algo también en su tiempo. Escupió en tierra, hizo lodo. ¿Y qué hizo con el lodo? ¿Qué hizo con el lodo? ¿Se recuerdan? Oh, le puso lodo en los ojos al ciego. Pero ahí dice que escupió. Claro, la saliva es agua. Jesús escupe en tierra, hace lodo y le pone al ciego y el ciego vio. Una mini creación. Es una demostración y fue una demostración como el Señor, Él es creador. Pero aquí, Él crea al hombre y toma, dice, una de las costillas de Adán. Primero forma al hombre, después abre uno de sus costados del hombre, lo hace caer en sueño, saca una pieza, un pedazo de costilla y carne, y entonces Dios forma a la mujer. Saben que muchas personas no entienden eso ahora en día. ¿Quién fue primero formado? El hombre, Adán. Y por eso es que Dios, voy a decir esto nada más, corto, tal vez después estudiamos bien este tema. Por eso es que Dios no acepta pastoras. Por eso es que Dios no puede aceptar ancianas. Porque nunca Dios va a permitir que se ponga una mujer como pastora y como anciana en su pueblo, su verdadero pueblo, por una sencilla razón. Fácil y sencilla. No es que las mujeres no estén capacitadas para ejercer ese tipo de cargo, ni para poder hablar y para poder tener,
tanta influencia como para poder llegar a convertirse en una líder en el pueblo de Dios. No, no es eso. Sino que ese cargo sagrado únicamente Dios se lo dio ¿a quién? Al hombre, porque Dios hizo al hombre primero. Y también quien cayó en pecado primero, ¿quién fue? ¿Fue el hombre o fue la mujer? Hermano, es sencillo. Sin embargo, mucha gente no quiere aceptarlo. Yo acepto, hay personas en el sexo femenino que son muy capacitadas, sí, pero Dios no les ha puesto ni quiere que vaya una mujer a ocupar un cargo que Dios lo destinó únicamente al sexo masculino. Dios formó al hombre y el hombre fue formado primero. Y de una de sus costillas, Dios hizo una mujer y la trajo al hombre. Y ahora, qué interesante, ¿no? Adán dice, esto es ahora carne de mi carne, hueso de mis huesos. Y le pone nombre. Pero ¿qué más dice? ¿Qué más dice Adán en el texto que sigue? Dijo, ¿qué más dijo Adán? Verso 24. 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Y qué más dice? ¿Serán qué cosa? Una sola carne. ¿A dónde está la matemática inicial ahí que dos son uno? ¿A dónde? Ahí, lo que dice Adán. ¿Qué dice? ¿Lo queremos volver a leer de nuevo? 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Dejará el hombre, uno. ¿Y se unirá a quién? A su mujer. ¿Cuántos son entonces? Dos. Son dos. Sí, son dos. Porque el hombre deja a su papá, a su mamá, y entonces la mujer también tiene que dejar a su papá y a su mamá, y se une con su esposo, con su marido, y ahora dice Adán, o sea, dijo Adán, que serían ¿qué cosa? Una sola carne, o sea, que son dos, pero que esos dos son ¿qué cosa? Uno. ¿Cómo es eso que dos son uno? Dice que usted y su esposa son dos, pero que son ¿qué cosa? Uno. Eso es lo que Dios dice. ¿Entendemos nosotros esa matemática? Mucha gente no la entiende. ¿Y por qué no la entendemos? Porque nosotros sabemos que dos son dos. Y uno es uno, está aquí, y el otro está allá. Pero Dios dice que aunque sean dos, que estén separados en algún momento, este corre para allá, el otro corre para acá, uno está aquí, uno está allá. Pero el Señor dice que son dos, pero ¿en qué? En uno. Difícil de entender, ¿no? Difícil de entender. Pero sin embargo, en toda la Escritura, nosotros al estudiarla, entendemos que esa es la matemática de Dios. Que dos son uno. Y bueno, cuando llegó y estaba escuchando lo que el hermano estaba diciendo, dije, bueno, ¿se puso de acuerdo el hermano conmigo o me puse de acuerdo con él? No. Estaban hablando acerca de Eva, de Adán, de la creación, del principio. Eso es lo que estaban hablando, ¿no? Bueno, entonces seguimos hablando de lo mismo. Del inicio de la creación de Dios. Cuando Dios hace al hombre, hace a la mujer, y ahora Adán dice de que estos dos son uno. Por eso el tema, dos son uno. Pero en la matemática bíblica, no solamente dos son uno, también hay más. En la matemática divina que muchos seres humanos ahora en día, llamándonos cristianos y llamándonos predicadores, llamándonos pastores, algunos, no entendemos. Y decimos cosas que en realidad, al estudiar la palabra de Dios, tú y yo, al estudiarla correctamente y claramente y dejar que sea el Espíritu Santo que te explique, tú vas a llegar a entender que la matemática de Dios no es la misma que la matemática del ser humano. Es totalmente diferente. Y esto únicamente se acepta. Se acepta porque Dios dice que así es, aunque yo no lo entienda. Y mucha gente ahora en día le quiere dar vuelta y le quiere dar explicación al sentido de ellos, a los textos bíblicos, y lo que hacen es confundirse más y confundir a otros. Sencillo. Nada más. Dios dice que dos son uno, tenemos que aceptar que dos son uno.
pero que esos dos son uno, pero que en cualquier momento puede estar. ¿A dónde está su esposa? Está al otro lado, ¿no? Está allá. Pero él está aquí. ¿O están juntos los dos? ¿Están pegados los dos? ¿No se pueden despegar o están despegados? ¿Se puede mover uno para un lado y otro para otro? ¿Puede tomar ella un carro y él puede tomar otro carro y ir en diferentes direcciones? ¿Pueden o no pueden? ¿Sí pueden o no pueden? Pero son uno. La expresión bíblica dice que son uno, pero son dos. ¿Y sabe por qué estoy hablando de esto y por qué estamos diciendo esto? Porque hay falsas doctrinas dentro de la iglesia enseñando cosas que en realidad la Biblia no enseña. ¿No han entendido? No entienden. No entienden, no han entendido la matemática de Dios. Ahora, la matemática de Dios, hermanos, se entiende por fe. Sencillamente, la palabra de Dios lo que afirma es que dos son uno. Y ahora, vamos a seguir en la palabra de Dios. Eso es lo que Adán dijo. Pero ahora, ¿acaso solo Adán dijo esto? No. Vamos a ver en Mateo 19. Mateo 19. Busquen Mateo 19. Miren lo que está ahí en Mateo 19. Siempre seguimos viendo el mismo tema, de que dos son uno. Ahora, en ese momento, en esa ocasión, es Adán quien dice que dos son uno. Y ahora vemos más adelante. 19:1, vamos a leer desde el principio para que vean lo que sucede. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó ahí. Verso 3. Entonces vinieron a él fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, por cualquier razón. ¿Podemos abandonar o pueden abandonar a la esposa por cualquier razón? Esa era la pregunta. Ahora, él respondiendo les dijo, Jesús: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Qué dijo Jesús? ¿Sabía lo que acabamos de leer? Sí, Él era el creador. Él estaba ahí con el Padre y con el Espíritu Santo creando al hombre. Y Él estaba también ahí en el momento cuando Adán declara. ¿O fue Jesús que lo dijo? ¿O fue el Padre que lo dijo? ¿O fue el Espíritu Santo? No. ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién dijo la primera declaración de que dos son uno? ¿Quién la dijo? Adán. Pero ahora en la palabra de Dios, adelante en el Nuevo Testamento, ahora es Jesús quien dice. Y Él afirma lo que fue dicho al principio. Noten. Y dijo, verso 5, por esto el hombre, miren las palabras de Adán, repetidas las palabras de Adán. Bueno, ¿cómo es eso? El Creador repitiendo y mencionando las palabras de la criatura. Oh, sí, es verdad. Él estaba mencionando las palabras de la criatura que él había hecho. Porque esas palabras las dijo Adán. Y Adán era la criatura. Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, el Creador. Y en ese momento, quien habló fue Adán. Y ellos tenían que estar presentes ahí, porque era el momento de la creación. Y en ese momento que Eva es creada y es traída a Adán, entonces Adán declara y dice eso. Por tanto, ahí estaba presente ¿quién? Jesús, el Creador. Y entonces ahora cuando él se encuentra y es confrontado con esa pregunta, entonces ahora él les dice, dejará el hombre padre y madre, y que sigue diciendo, y se unirá a su mujer, y los dos, ¿cuántos? ¿Cuántos? Dos. Y los dos, ¿qué cosa? ¿Serán qué? Una sola
carne. Oh, miren qué raro lo que declara ahí. Jesús dice que los dos serán una sola carne. Ahora la pregunta para el hermano es, y digo de él porque está aquí, lo tengo enfrente. Bueno, el hermano Eliasín también. Aquí, ya que está su esposa allá a la par suyo. ¿Son la misma carne ustedes o son dos carnes diferentes? ¿Qué dice la expresión? La expresión dice que son una sola carne. Pero yo los veo que él está sentado en una silla y ella está sentada en otra silla. Y que si ella quiere, en este momento se levanta, sale de ahí y se va para afuera. Y él puede quedar sentado ahí. La expresión bíblica dice que son una sola carne. Pero resulta que esas carnes, que son una sola, también están separadas. Porque cada uno de ellos tiene un cuerpo. Escuchen bien lo que estoy diciendo. Porque hay gente confundida. Hay gente bien confundida y lo vamos a ver más adelante, porque esto iniciamos. No hoy. Dos son uno, pero resulta que el hermano Eliasín, él es uno y su esposa es otra. Es otra persona. ¿O no son personas diferentes? ¿Son dos personas diferentes? Sí, ella es femenina y él es masculino. Son dos diferentes. Pero la expresión bíblica dice que son, ¿qué cosa? Una sola carne. Aunque también en carne están separados. Porque uno tiene su cuerpo y el otro tiene su propio cuerpo con diferentes características. Él tiene características masculinas y ella tiene características femeninas. Son dos. Pero la expresión bíblica me asegura y me dice que son ¿qué cosa? Uno. Oh, uno. ¿Quién entiende a Dios? ¿Podemos entender a Dios? El ser humano quiere entender a Dios. Y como quiere él escudriñar a Dios y explicar a Dios y explicar el sentido de la palabra de Dios y explicar los pensamientos de Dios, vamos perdidos. Porque cuando no encontramos explicación, inventamos explicaciones antojadizas, lo que a mí se me viene en mente explicar. Y entonces, como eso no concuerda con lo que yo creo, entonces no acepto. Y yo me hago mi propia teoría y me hago mi propia doctrina. Y entonces empiezo a explicar esa doctrina a otros hermanos para confundirlos. Es sencillo. Jesús repitió las palabras. Y él dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dos igual a uno. ¿Quién lo repitió? Las mismas palabras de Adán. Ahora las repite ¿quién? El Creador. Él dice también que dos son uno. ¿Tendríamos que buscarle más nosotros? No. Sencillamente dos son uno, pero seguimos el estudio. Dos son uno, sí, pero ya vimos y podemos estar seguros de que esos dos que son uno se pueden mover ambos en diferentes direcciones e ir a diferentes lugares, aunque son uno. Oye más, repito de nuevo, y tienen características diferentes los dos, aunque son uno. Uno es femenino y el otro es masculino. Sí, pero son uno. ¡Ja! ¿Qué cosa? Atención porque después hablaremos más también. Yo no sé si algunos tal vez entiendan y empiecen a entender de qué vamos a hablar más adelante en base a esto. Es sencillo. Dos son uno. Seguimos. Mateo 19. Estamos del 1 al 6. Y ahora, verso 6 de Mateo 19. Así que sigue diciendo, ¿y quién lo dice acá? Allá en la creación fue Adán. Aquí es Jesús quien está contestando. Y él está utilizando las palabras mismas de Adán. Y ahora él dice, así que no son ya más, ¿qué cosas no son? No son dos. Ustedes están viendo aquí el número 2. No son dos, sino que esos dos es ¿qué cosa? El otro número es 1. ¿Cómo es eso? Señor, yo no entiendo. No entiendo.
Y lo que yo no entienda de Dios, únicamente lo tengo que aceptar por fe, que así es. Aunque en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento, en tu razonamiento y en el mío, yo veo dos personas diferentes. Una vestida con falda, con vestido, y el otro vestido con pantalones y con camisa. Entonces yo identifico, bueno, él es hombre y ella es mujer. Sí, pero la escritura me dice que son uno. ¿No es eso? ¿Sí es así o no es así? Sí, es así. Pero el Señor afirma y sigue diciendo que son uno. Verso 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, Jesús hablando aquí, lo que Dios juntó, ¿qué pasa? ¿Y qué debe de pasar? ¿O qué no debe de pasar? No lo separe ¿quién? El hombre. Los judíos tenían algo que Moisés había permitido y había escrito en la ley, en el libro de la ley. Y por eso los judíos vienen y le dicen a Jesús, ¿es lícito repudiar a la esposa por cualquier causa? Él les dice, no, no fue así al principio. Pero vamos a ver más adelante, Marcos. Seguimos viendo lo que Jesús afirma, lo que él dijo. Marcos 10, verso 6. Pues espera un momentito, ¿ya lo tienen? Marcos 10, 1 al 6. Es bueno que anoten, porque muchas personas, les digo, están confundidos. Y tú y yo no debemos ni por nada estar confundidos. Tenemos que tener claro estos temas, porque estas cosas tan sencillas son las que hacen de que tú te afirmes en una doctrina o en las doctrinas de la palabra de Dios, doctrinas bíblicas, y que tú y yo no debemos ni podemos cambiar. Sin embargo, mucha gente ahora está cambiando ahora en día, está modificando, está tergiversando las doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Porque ellos quieren que se entienda al sentido que ellos lo entienden. Verso 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, a otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle. O sea, estamos leyendo otra vez lo mismo que Jesús dijo en Mateo 19. Si era lícito al marido repudiar a su mujer. Ella le respondió y les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Verso 4. Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Sí, pero Moisés, ¿no? ¿Ustedes están leyendo lo que dijo ahí? Lo que ellos dijeron. Moisés permitió dar carta de divorcio. Respondiendo Jesús les dijo, ahí está la respuesta de Jesús ahora. Una cosa es lo que los hombres piensen. Una cosa es, hermanos, lo que los hombres piensen. Una cosa es lo que prediquen cualquier hermano, cualquier grupo, cualquier persona. Y otra cosa es lo que Jesús diga. Y tú y yo debemos de aceptar y estar seguros y afirmados en lo que Jesús dijo y lo que Jesús ha afirmado, no lo que otra persona diga. Porque muchos están cambiando la doctrina bíblica por cualquier pensamiento o cualquier cosa, solo porque no concuerda con los pensamientos de ellos. Al igual que no concuerda con tu pensamiento y el pensamiento mío de que en matemática mundana 2 sea igual a 1. Oh, no, esto únicamente se puede aceptar en la palabra de Dios. Ahora, verso que sigue. Respondiendo Jesús les dijo, verso 5, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. ¿Cómo los hizo? ¿Cómo los hizo? Pero ahora hay muchos. Ahora hay muchos géneros. En el principio de la creación, Dios solo hizo 2 géneros. Ahí está, bien claro. ¿Quién lo afirmó? ¿Que solo hay 2 géneros en la creación? ¿Quién lo afirmó y quién lo dice que en la creación únicamente fueron 2 géneros? El Señor.
Y ahora sigue diciendo, pero por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Eso es lo que el Señor mencionó en esas dos ocasiones. Pero ahora, vamos más adelante en la palabra. Fíjense bien que esa fue una afirmación de Jesús. Y la primera fue la afirmación de Adán. Ahora, la pregunta es, ¿en qué condición se encontraba Adán? Si podemos decir algo bueno, es que Adán, era la criatura la que estaba declarando eso. Pero aquí tenemos al Creador declarando lo mismo. Y está utilizando el Creador las palabras de la criatura. La pregunta es, ¿en qué condición se encontraba la criatura en ese momento cuando da esa declaración? ¿En qué condición se encontraba? Adán y Eva, ¿en qué condición estaban cuando Adán da esa declaración? ¿Estaba cómo? Sin pecado. Oh, estaba sin pecado. O sea, era un varón santo de Dios y también la mujer. Entonces, la palabra que él decía tenía mucho peso. ¿Por qué? Recién salía de las manos del Creador. Era la criatura, sí, pero el Creador estaba con él, hablaba con él, conversaban con él, le explicaba y le enseñaba. ¿De dónde tenía tanta inteligencia y tanta capacidad Adán para ponerle nombre a los animales y a todo sin haber computadoras, sin haber papel, sin haber lápiz? Porque era recién en la creación. ¿Dónde estaba? ¿Dónde se guardaba toda la información? ¿Y de dónde salía toda la información? De aquí. Era la computadora más perfecta que había en la tierra. Creada. Adán. Él lo declara. Y ahora por eso Jesús, cuando Él habla acerca de lo mismo, Él declara las mismas palabras de su criatura, porque esa criatura recién había salido de las manos del Creador y lo que Él decía era verdad. Lo que Él decía era verdad. No podía estar confundido, no podía estar equivocado Adán, porque era sin pecado. Y ahora, ¿se imaginan ahí la escena esa? Ahora, Jesús lo afirma en esa ocasión. Pero vamos más adelante. 1 Corintios. Ahora vamos a ver otro hombre. Otro hombre aseverando. 1 Corintios, capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Seguimos viendo este tema porque es importante que nosotros entendamos esto. ¿Ya lo tienen? Verso 5. Verso 5. Fíjense bien que el verso 7 viene hablando de asuntos conyugales, marido y mujer. Y miren el consejo que da Pablo ahí. Lo vamos a leer, aunque quiero que lo leamos rápido porque nos vamos a detener en el verso 5. Pero lo vamos a leer desde el 1. Miren, en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le será al hombre no tocar mujer, o sea, no casarse. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer, su propia esposa. Eso es lo que dice ahí la expresión. Y cada una tenga su propio marido. El marido, verso 3, cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Verso 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Tampoco él, o sea el marido, tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Verso 5, ahí es donde quiero que veamos. No os neguéis el uno al otro. O sea, ¿cuántos menciona ahí? ¿Cuántos menciona? ¿Cuántos menciona? 2. Note ahí, está mencionando que son 2. No os neguéis el uno al otro,
Adán dijo que eran dos, pero que esos dos eran igual a uno. Jesús dice que también, él afirmó en dos ocasiones que son dos o que eran dos, pero que esos dos eran ¿qué? ¿O que son qué? Uno. Y ahora Pablo, este hombre de Dios, él dice, no os neguéis el uno al otro. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Que son cuántos? Que son dos. Que son dos. Sí, dos. Con características diferentes. Masculino y femenino. Son dos. Y ahora dice él, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y él, mira lo que sigue diciendo. Mira lo que sigue diciendo. Y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. El hombre y la mujer son uno porque son uno. Ahí lo explica la Escritura. ¿Cuándo y por qué es que Dios dice que son uno? Ahí está. ¿Por qué es que son uno? No podemos entrar más en detalles, pero algunos entienden por qué es que el hombre y la mujer son uno. Lo está diciendo la Escritura. Volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Ahí lo está explicando y está diciendo por qué. Son uno. Y ahora, ¿queremos que lo explique más la Escritura? ¿Más en detalle? Sí. Ahí mismo también Pablo lo dice en otro texto. Si vamos ahí al 1 Corintios 6:16. Busquen 6:16 por si esto no queda claro. No puedo aclarar más y decir más, pero yo creo que esposo, esposa, mayores entienden lo que está diciendo ahí Pablo. Cuando dice, no os neguéis el uno al otro. Ahora, seguimos 6:16. Mira lo que dice ahí el 6:16. Y no sabéis que el que se une, o sea, ¿se une con quién? ¿Se une con qué? ¿Sí? ¿Están leyendo? ¿Están leyendo conmigo? O sea, si un hombre, ahí está mencionando que cualquier hombre que se une o se junta, ustedes saben, en relación, un hombre que se junta en relación íntima con una ramera, con una prostituta. ¿Qué más dice? ¿Qué más dice? Es un cuerpo con ella. Es un cuerpo con ella. Oh, entonces, Pablo, ¿qué es lo que me estás diciendo ahí? En 7:5. ¿Qué es lo que me estás diciendo ahí? ¿Cuándo es que el hombre llega y es uno con su esposa? Son dos. Sí, pero la Escritura dice que son uno. ¿Cuándo y cómo son uno? Ahí lo explica Pablo. Y Pablo está diciendo que si un hombre se une con una prostituta, una ramera, dice que se hace o es un cuerpo con ella. ¿Cuántos? ¿Un cuerpo con cómo? Oh, por eso es que dijo Pablo, dice la Escritura, y dice el mandamiento, no cometerás ¿qué cosa? Adulterio. ¿Qué es adulterio? Que usted tenga a su esposa y usted se une ¿con quién? Con otra mujer que no es su esposa. Que usted tenga a su esposo y se una con otro hombre que no es su esposo. Eso es adulterio. Eso es adulterio. Y el mandamiento dice, no cometerás ¿qué cosa? Adulterio. Porque cuando la persona comete adulterio, Pablo dice que se hace un cuerpo con esa persona con quien se une. Cuando tiene contacto, entonces usted se hace uno con esa persona. Y por eso el Señor dijo, no cometerás adulterio. Y ahora, Pablo dice que no sabéis que el que se une, el que se junta en relación, agrego yo, con una ramera, con una prostituta, es un cuerpo con ella. Porque dice ¿quién? Porque dice la Escritura. ¿Qué dice la Escritura? Lo que leímos ya anteriormente. Los dos serán, ¿qué cosa dijo Pablo? ¿Qué citó Pablo? Pablo citó las palabras de Adán al principio y cita también las palabras de Jesús. Claro, Pablo fue después. Miren la cadena, miren la secuencia. Cómo estos hombres, cómo el Creador
Al principio, a través de Adán, da la declaración, Jesús lo afirma y ahora Pablo lo reafirma y lo explica más en detalle. Ahí dice, los dos serán una sola carne. Eso dice la Escritura al principio y Jesús lo reafirma en 2 ocasiones, por lo menos ahí. Por esa razón el Señor dijo, no cometerás adulterio. Y eso es adulterio, el unirse con otra persona. Y cuando el hombre deja a su esposa y se une a otra mujer, entonces él se hace uno con esa otra mujer con quien se une. Un cuerpo. Pero son dos. Porque regresa al hogar, ¿no? Regresa con la esposa. Sí, pero ya se fue a meter con otra. Ya se hizo uno con aquella. Ya se hizo uno con otra mujer extraña. Y Dios dijo, eso es pecado. Eso es pecado. Porque está amancillando, está haciendo que su cuerpo de él se una y se haga uno con otra persona que no es su esposa. Sigue diciendo más. El verso 17. Qué importante el verso 17. Por si no hemos entendido y no entendemos todo lo demás, aquí está la explicación para esto mismo y estará también la explicación para lo demás que vamos a estudiar en otro tema más adelante. Miren lo que dijo ahí. Siguió diciendo Pablo, verso 17. Qué importante que entendamos esto. El verso 17. Miren lo que dice el verso 17. Pero el que se une a ¿quién? ¿El que se une a quién? Ok. El que se une a una ramera se hace ¿qué cosa? ¿Uno con quién? Uno con ella. El que se une con una mujer extraña se hace uno con ella. Pero el que se une al Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el que se une al Señor? Un espíritu es con él. O sea, viene a ser uno con ¿quién? Con Cristo. ¿Usted quiere ser uno con Cristo? ¿Usted quiere ser una con Cristo? Únase a Él. Únase a Él. Acéptelo a Él. Si usted acepta al Señor, usted, la Escritura afirma que usted es una con Él, pero somos dos. Porque el Señor es uno y usted es otra. El Señor es uno y yo soy otro. Pero aún así, aquí encontramos una matemática que aunque el Señor es uno y aunque yo soy otro, y miren qué cosa tan rara para nosotros entender. El Señor es divino, el Señor es santo, el Señor es Dios y yo soy criatura, pero la Escritura afirma que Él y yo somos ¿qué cosa? Él y tú son ¿qué cosa? ¿Son qué? Afírmenlo ustedes y díganlo ustedes. ¿Son qué? Uno. ¿No es eso lo que se enseña en la Escritura? Que Jesús, el Rey del universo, el Creador, con una criatura que lo acepta y se une a Él, Él dice que ya no son dos. Ya Jesús y yo no somos dos. ¿Somos cuántos? Uno. Y si tú aceptas a Jesús, tú y Él son uno. Pero, ¿cómo es eso, Señor? Tú estás en el cielo, estás en el lugar santísimo. Yo estoy aquí en la tierra y soy pecador, claro, pero pecador arrepentido y buscando el perdón de Dios y no solo eso, la santificación. Pero el Señor dice que Él y yo somos ¿qué cosa? Uno. Aunque somos diferentes. ¿O no tenemos diferente naturaleza? Sí. Y grande diferencia. Yo soy polvo de la tierra. Él también tomó polvo de la tierra. Porque Él nació de María, nació del humano, pero sin embargo Él tiene una naturaleza que yo no tengo. Él es divino, es Dios. Pero Él dice que Él y yo somos uno. Entonces, esto únicamente se acepta como por fe. Se acepta por fe. Hermano, ¿no es maravilloso y no es grande que Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Él diga que Él y yo somos uno?
¿No es eso lo que un matrimonio busca en esta tierra cuando se une en matrimonio una mujer y un hombre? ¿No prometen amarse para toda la vida? ¿No? ¿No prometen amarse para toda la vida? Y no es grandioso de que un matrimonio usted los ve iniciar cuando se casan y usted los llega a ver años después viejitos, que a veces ya ni pueden ni caminar, 50 años, 60 años juntos como esposos y se han mantenido firmes y fieles hasta el final. Siempre se mantuvieron y se han mantenido siendo uno, aunque son dos. Hermano, esta es la matemática de Dios. Es rara, pero es la realidad y es la verdad. Y por eso es que nosotros, aunque no entendamos algunas cosas en la matemática divina, simplemente tenemos que aceptarlas por fe. Yo por fe acepto de que Él, el Señor, aún estando en el lugar santísimo, aún Él siendo el Rey de Reyes, que Él diga y Él asevere aquí a través de la Escritura que al unirme a Él y yo somos dos, pero somos ¿cuántos? Uno. Somos uno. ¿Usted quisiera ser uno con el Señor? Hermano, eso es lo que el Señor quiere, ser contigo. Es lo que Él quiere, ser contigo. Por eso es la insistencia del Señor. Y la insistencia del Señor es una y está declarada en la palabra también, Apocalipsis 3:20. El texto para terminar, Apocalipsis 3:20. Dice, he aquí, yo estoy, ¿quién está? A la puerta y llamo. ¿Quién llama? Al Señor. ¿A quién llama? A ti y a mí. ¿Y para qué nos llama? Para que seamos uno con Él. ¿Uno en qué? ¿Y uno cómo? Apocalipsis 3:20 es lo que menciona. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta. ¿De dónde se abre la puerta? ¿Tiene chapa para abrir por fuera? ¿El Señor tiene llave para poder meter la llave y abrir y entrar? No. No. Y aunque Él puede forzar la puerta, Él no lo hace. Él toca. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cuando dice llamo, es toco. Usted llega a un hogar y ¿qué es lo que hace usted? Tocar una vez. Si no abren, ¿qué hace? Toca más fuerte e insiste. Y si no, llega y algunos hasta de patadas le dan a la puerta porque son tan conocidos y tan amigos que dicen, este está o no está, y agarra patadas a la puerta, pero resulta de que no están y no abren la puerta. O están y se hacen que no están. Entonces, nosotros estamos y hacemos que no estamos, ignoramos la voz del Señor. Pero Él toca la última vez. Y si no abrimos, ¿qué pasa? Se va. Porque aunque Él puede forzarte, Él no lo hace, ni lo hará. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hermano, es unión con Cristo. Y el texto, volviendo otra vez a 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Uno con Cristo. Uno con Cristo. Por eso Pablo, en una de sus cartas también, mencionando, así que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, mas Cristo vive ¿quién? En mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe ¿de quién? Del Hijo de Dios. Hermano, qué palabras, qué declaración. Pero que no se nos olvide, el Señor dice que tú y Él son uno, aunque son dos. A mí no se me olvida que Él y yo somos uno, pero en realidad somos dos. Hermano, la primera fórmula que estamos estudiando y analizando hoy es 2 igual a 1. Estudiaremos después otras fórmulas más, otras fórmulas más que también están en la Biblia, que nosotros muchas veces no entendemos, que muchas personas no entienden, y entonces da lugar a tergiversación y a traer pensamientos que en realidad no son pensamientos que nos llevan a unirnos en doctrina, sino a separarnos en doctrina y en inventar cosas que en realidad la palabra de Dios no menciona ni enseña. Espero que el Señor
nos bendiga a cada uno y que nosotros al estudiar la palabra podamos analizar en ella para poder entender en la palabra de Dios cuál es y cuál sea la voluntad del Señor. Así que espero que el Señor bendiga a cada uno de ustedes y los esperamos siempre para poder seguir alabando el nombre de nuestro Dios. Bendiciones a cada uno, es mi deseo. Amén.